mundo mejor. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. De lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968. La historia es nuestra y la There's many ways of promoting peace. Do everything for peace. Kiss for peace or smile for peace. So geht es und nichts anderes. Unir nuestras luchas no para cambiar un gobierno, sino para derrocarlo. La policía está utilizando gases lacrimógenos contra el grupo de manifestantes. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. La policía ha vuelto a mostrar su peor cara. ¡Tenemos memoria! Nosotros actuamos por indicación siempre política. A un mes de la ausencia de los 43 muchachos desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa, reclamamos aquí la presencia de los muchachos y pedimos a cielo abierto y en voz alta, regrésenlos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto tenerles nuevamente en un programa más de la serie Diálogos con la Realidad de la Universidad Iberoamericana Puebla. Ahora tenemos el gusto de charlar con Abel Barrera Hernández, quien es defensor de derechos humanos. Gracias por estar aquí, Abel. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto también estar con ustedes. Muchas gracias. Abel, en este tiempo, 20 años de fundador del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, en esta trayectoria, en esta lucha que has tenido permanente, ¿cómo han cambiado los escenarios en México frente a la cuestión de los derechos humanos? Bueno, tratando de hacer memoria de estos 20 años, uno siempre nace con ese sentimiento de decir, vamos a contribuir para que la realidad que nos lacera cambie, siempre con esa esperanza. Nace uno con los rostros del dolor de las víctimas y lamentablemente a 20 años, haciendo un recuento, ve uno que el escenario se ha complejizado. Nos hemos hundido en este pantano de la impunidad y sobre todo las víctimas se han multiplicado. Estamos ante un país de víctimas por graves violaciones a derechos humanos. Se ha erigido la impunidad por encima de la ley. Los perpetradores que violan los derechos humanos siguen gobernando. No hay castigo para los responsables. Y en este momento de una gran crisis de derechos humanos en nuestro país, 43 jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa no aparecen. Es inconcebible que ante tantos tratados que ha firmado nuestro Estado mexicano, nuestro país, nuestros gobernantes, ahora no den con el paradero de 43 jóvenes. Es decir, a más de 20 días no hay señales de dónde están. ¿Qué quiere decir?
que está ganando el verdugo, que está ganando el violador a los derechos humanos y que se está derrotando a la sociedad, a las víctimas, a los familiares. Entonces es un escenario cruento, funesto, de luto por los estudiantes que asesinaron y por todos los desaparecidos que hay en nuestro país y por todos los encarcelados injustamente y por las familias amenazadas que por alzar la voz y exigir la presentación de sus hijos ahora tienen que vivir bajo zozobra. Eso en verdad nos coloca en el límite de la indignación. Ya se pasó del dolor al coraje por esta indolencia, por este descuido de las autoridades y sobre todo por esta complicidad de las autoridades con el crimen organizado. Bueno, un escenario cada vez más fuerte, más indignante. Te pregunto, Abel, un defensor de derechos humanos ante estos escenarios de deterioro se pregunta, ¿qué son los derechos humanos en este país? Pues es el horizonte que tenemos los defensores y defensoras, igualmente con las víctimas, de lograr acariciar la justicia, que quiere decir castigar a los responsables que violan los derechos humanos, que quiere decir ver el rostro de los hijos desaparecidos, que quiere decir ver en la cárcel a esos policías, a esos militares que han abusado de su poder, que quiere decir que es acabar con toda esta estructura de poder que está al servicio de quienes violentan los derechos humanos y que quiere decir que hay que colocar a las víctimas en el centro de la agenda política de nuestro país, porque ellos están excluidos, porque ellos están criminalizados, porque ellos están ignorados, porque ellos están sobre todo ubicados en el infierno de la ignominia. Y yo creo que en ese sentido los derechos humanos es la esperanza de los pobres, es la esperanza de los excluidos, es la esperanza de los migrantes que no encuentran a sus familiares, es la esperanza de los indígenas y campesinos que luchan para que no haya hambre en su terruño, y es la esperanza de las familias que quieren ver a sus hijos vivos sobre todo, para que haya paz en este país. El trabajo que se desarrolla, digamos, cuando hay una violación de derechos humanos, muchas veces esgrime que es un problema coyuntural, que es un problema, bueno, de una, digamos, las autoridades no estuvieron muy atentas, pero yo te preguntaría si tú, ¿qué opinión te merece el pensar que esto es una estrategia de Estado? No es solamente un descuido, sino más bien ver esta impunidad o esta violación de derechos humanos como una estrategia de Estado que ha ido precisamente minando la formación de grupos, digamos, la posibilidad de que la sociedad civil pueda manifestarse. Sí, estamos ante un país donde la impunidad es un problema estructural, un problema histórico. ¿Dónde están los que desaparecieron hace más de 40 años a jóvenes en el estado de Guerrero? Hay más de 600 desaparecidos y ahí hay responsables, desde el presidente de la República en ese tiempo hasta el ejército y los cómplices de las policías judiciales o ministeriales que contribuyeron a estas desapariciones. No es un problema aislado, es un problema de Estado, es una política de Estado, de represión, de desaparecer a quienes atentan contra un Estado que violenta los derechos humanos. Entonces, esto no es del México reciente, esto es parte de ese México que no se ha ido, de ese México de un gobierno autoritario que violenta los derechos humanos, que no reconoce los derechos de los ciudadanos, que excluye a quienes tienen voces disidentes, discordantes,
a quienes ejercen la protesta y que en ese sentido buscan exterminar cualquier indicio que hay en la sociedad de apelar al respeto a la dignidad humana y sobre todo a exigir un lugar dentro de la sociedad. Por eso, en ese sentido, este tema de la impunidad, este tema sobre todo el ambiente de violencia que se vive, es consecuencia y producto de una forma de gobernar el país. ¿Cómo se ejerce el poder en nuestro país? Se ejerce con las armas en la mano, se ejerce reprimiendo las manifestaciones, se ejerce encarcelando a los líderes, a los defensores y defensoras y llevarlos a cárceles de alta seguridad, colocándolos ante la opinión pública como delincuentes de alta peligrosidad. Y sobre todo se ejerce encubriendo a quienes han violentado los derechos humanos, a quienes han violado sexualmente a mujeres indígenas, como pasó con Inés Fernández y Valentina Rosendo hace más de 11 años allá en el estado de Guerrero, y que eso ocasionó que hubiese 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por violar estos derechos, porque en México no hubo justicia. A las mujeres indígenas no se les escuchó, al contrario, se les tildó de mentirosas, se les trató como mujeres que estaban siendo movidas por otros intereses. Sin embargo, su palabra, su verdad triunfó en los escenarios internacionales como en la Corte Interamericana. En este sentido, te quiero preguntar, ¿qué importancia tiene en la lucha, en esta lucha cotidiana, en estas luchas locales, unirse, estar en contacto con organismos internacionales? ¿De qué manera fortalecen? ¿Cuál es el ánimo que se siente en una organización que está luchando por los derechos humanos en contextos tan poco favorables? Para nosotros que estamos en la montaña de Guerrero, en una región de las más pobres del país, las más militarizadas, donde, pues como ya decía, lo que prevalece es la impunidad, donde no se castiga a los responsables, el trabajo más importante de derechos humanos es estar con la gente más indefensa, es acompañar su dolor, es precisamente compartir sus expectativas de que haya justicia, pero al mismo tiempo tener ese corazón grande para albergar ese dolor, ese sufrimiento, y no quedarse callados, no sufrir en el silencio, sino alzar la voz. Y creo que en ese sentido, ser también como portavoces de esa indignación, de ese dolor, de ese sufrimiento. Desde lo local, desde esa raíz de la lucha, desde esos actores locales que están en la montaña, que son invisibilizados, desde ahí tenemos que articular esfuerzos con las redes nacionales y las redes internacionales, apelar a los mecanismos internacionales, al sistema universal, al sistema interamericano, porque precisamente la tarea de los organismos civiles, que más o menos nos hemos ido capacitando para tener conocimiento sobre cuáles son los mecanismos que hay efectivos para poder acceder a estos recursos internacionales, bueno, nuestra tarea es ayudar, conectar lo local con los instrumentos internacionales. Y esa conexión, esa conectividad es precisamente desde las víctimas, desde el ras de la tierra, para que desde ese dolor, desde esa lucha cotidiana, desde esa fuerza de los pobres, de la gente olvidada, desde ahí poder colocar los temas y la agenda de los derechos humanos tanto a nivel nacional, pero sobre todo ante los organismos internacionales, porque el gobierno no va a hacer visibles estos problemas, al contrario, va a colocar una imagen, pues sobre todo ficticia, de que en México se respetan los derechos humanos. Las víctimas son los que están diciendo la verdad y están mostrando el rostro sangrante de nuestro país. A ver, si te parece, continuamos, vamos a un corte y regresamos.
Qué bueno que siguen con nosotros. Continuamos con la charla con Abel Barrera Hernández, defensor de derechos humanos. Nos habíamos quedado, Abel, en este contacto que hacemos con los organismos internacionales, estos organismos de lucha y esta necesidad también de conectarnos para ser portavoces de estas luchas locales. Sin embargo, los escenarios, y como lo has comentado en el primer bloque del programa, se han visto muy deteriorados. Las propias autoridades esgrimen los digamos, discursos de los derechos humanos para violar los derechos humanos. En este contexto, un defensor de derechos humanos está en la indefensión, pareciera, ¿no? Tiene un peligro latente de ser verdaderamente víctima, precisamente en este sentido. ¿Qué piensas al respecto? Sí, primero decir que es natural que los gobiernos quieran apropiarse de este discurso de los derechos humanos. Lo quieren domesticar. Este discurso no es domesticable por un gobierno cuando no respeta sobre todo la dignidad de los seres humanos. El discurso verdadero de los derechos humanos radica en la sociedad, en los ciudadanos y ciudadanas, porque nosotros todos, hombres y mujeres, somos titulares de esos derechos. Son inalienables, nadie nos los puede quitar. Y por lo tanto, pues las autoridades tienen la obligación de proteger, de salvaguardar estos derechos. Nadie puede ser desaparecido. Nadie puede ser torturado, nadie puede ser discriminado. ¿Y cuál es la realidad de nuestro país? Que hay desaparecidos, que hay torturados, que hay gente discriminada, que hay gente excluida, que hay gente perseguida, que hay gente encarcelada injustamente y que hay, sobre todo, gobernantes que violentan los derechos humanos y que están siendo premiados y que tienen hasta estatuas y que tienen hasta protección policíaca para toda la vida, como los presidentes de la República que han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Esto es un mensaje que da la autoridad a la sociedad, como decir, el que se atreve a defender los derechos humanos, eso es su bronca, ¿no? Se lo está buscando, como pasa con los jóvenes desaparecidos o las víctimas de desaparición, es decir, es que quién sabe en qué caminos andaría, es que tiene una doble vida, es que pues él se lo merecía porque pues ya de por sí había algunos indicios de que andaba por malos pasos. Siempre se denigra, se vilipendia la trayectoria de las defensoras y de los defensores. Siempre se duda de su autenticidad, siempre se busca una causa ajena a su lucha, nunca se cree en los defensores y defensoras. Y eso lo vemos en los medios masivos de comunicación, que tratan sobre todo de colocar a los luchadores, a las luchadoras, como rijosos. ¿Qué pasa con los jóvenes de Ayotzinapa? Que siempre han estado peleando a las autoridades ese derecho a la educación gratuita, ese derecho a una educación comprometida con las comunidades. No, ahora se les dice eso que hacen en sus protestas es vandalismo, son los vándalos. Y como sociedad diríamos, ¿no será que son los vándalos, los gobiernos, los policías que hacen esas atrocidades? ¿Quién comete las atrocidades? Pues un gobierno que no respeta los derechos humanos. Y por usar este discurso en favor de las víctimas, nos colocamos en el umbral de la inseguridad, de las amenazas, y tenemos que vivir bajo zozobra, en la inseguridad. Nos vemos obligados a que haya mecanismos que protejan el trabajo de los defensores y defensoras, ¿no? Porque en verdad el ambiente es adverso. Es decir, no solamente hay que pelear para exigir que se respeten los derechos humanos, tienes que generar una estrategia de autocuidado, tienes que replegarte. Tu vida ya no puede ser la vida normal y natural, en el sentido de que puedas tener pues un espacio de convivencia como cualquier ciudadano o ciudadana. Te tienes que circunscribir a una vida de cuidado,
de protección, porque no te dan garantías en este país para que puedas ejercer este compromiso con la sociedad de defender a los derechos humanos. Vivimos muchos de nosotros amenazados. Tenemos que acudir a la misma Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana para que sean ellos los que dicten medidas cautelares o medidas provisionales que nos garanticen una protección a los derechos humanos, cuando es una obligación de los estados. Ahora pues se ha creado un mecanismo para proteger a defensores y defensoras, pero los verdaderos defensores y defensoras que están en la línea de fuego, en las comunidades, los defensores comunitarios, desconocen este mecanismo, que son los que están en mayores riesgos, porque pues, son los que están en el campo, en el trabajo diario, y que pues, cualquier agresión pues, puede suceder porque no tienen nadie quien los pueda proteger. Tú has hablado de esta idea de escamotear, de tomar el discurso de los derechos humanos, que finalmente las autoridades no van a triunfar, digamos, en esto, porque la sociedad civil es la que realmente, la sociedad es todos y cada uno de nosotros, somos los que tenemos inherentes estos derechos, ¿no? Se nos tienen que respetar. Y en esta línea de la indefensión, de pronto, de vivir con la zozobra del defensor de los derechos humanos, ¿qué papel debe jugar o qué papel importante, qué pediría, digamos, un defensor de los derechos humanos a la sociedad civil? A esta sociedad le ayuda manifestarse, ser muchos los que estamos defendiendo, en fin. ¿Qué papel podría tener la sociedad civil para contrarrestar un poco esta indefensión en la cual se encuentran los defensores de derechos humanos? Yo creo que quien más va a proteger y a darle sobre todo esa seguridad que no da el gobierno, pues es la misma sociedad. Nosotros en la montaña de Guerrero nos sentimos cobijados por los pueblos, ¿no? Nos sentimos sobre todo pues, fortalecidos por esa gran cariño, generosidad, entrega que tienen las comunidades indígenas de la montaña, ¿no? Gracias a ellos existimos, sobrevivimos, ¿no? Y en ese sentido, la sociedad tiene que organizarse, ¿no? No solamente pensar que es un problema de las víctimas que han sufrido pues, la desaparición de sus hijos o que pues, alguna muerte pues, causada por las fuerzas policíacas o militares, ¿no? Tenemos que tomar conciencia ahora con esta atrocidad de que todos estamos inermes, ¿no? Que tenemos que levantar la voz en los diferentes espacios, ¿no? Cada quien en sus espacios, ¿no? Es decir, las universidades tienen que tener como una agenda central los derechos humanos. No pueden, ¿cómo se dice?, en las mismas carreras hablar de psicología, pero no se habla de los seres humanos que están angustiados y que están luchando por los derechos humanos. El tema de los derechos humanos tiene que ser un eje transversal en las universidades. Si no, estaríamos formando a personas, a jóvenes sin corazón, no solamente con conocimientos para pensar en un mundo abstracto, sino en un mundo real, en un mundo donde hay seres humanos que están sufriendo y que no podemos ejercer un conocimiento científico si no tenemos sobre todo el pulso de lo que está pasando a nuestro alrededor. Pienso el ejemplo de una universidad, ¿no? Pero bueno, pensemos en los sindicatos, en los pequeños empresarios, en las organizaciones de mujeres, es decir, todos, obviamente tenemos que entender que la agenda de los derechos humanos forma parte de la construcción de un país diferente. Va a haber democracia si hay respeto a los derechos humanos, si no, no hay democracia, será lo que sea. Los partidos políticos, si no se abocan a proteger los derechos de las víctimas y solamente están peleando por sus cuotas de poder,
no representan a la sociedad. Por eso la sociedad no se siente reflejada en ellos, en la clase política. La clase política ¿cómo se dice? Ya no tiene corazón para sentir el dolor de la gente. Son tecnócratas, son gente que se ha subido o encaramado al poder y desde arriba ven la realidad, desde los aviones, desde los hoteles de lujo y desde los condominios y desde los pues grandes edificios del Senado y de la Cámara de Diputados, desde ahí ven la realidad. Entonces, por eso es la sociedad pujante, la gente del campo, la gente de la ciudad, el joven, el estudiante, que tiene que desde su trinchera exigir que se respete los derechos humanos. Ya no podemos permitir que otros decidan por nosotros. Ya no podemos permitir que se tomen decisiones y acuerdos y reformas sin consultarnos. Ya no podemos permitir que alguien pisotee nuestra dignidad humana. Ya no podemos permitir que nos sigan golpeando. Sí, queda clarísimo pues que el tema de derechos humanos nos compete a todos. No es solo, como lo has comentado, Abel, esta cuestión de víctimas, esta cuestión que de pronto se queda en pequeños espacios, sino que es un compromiso total y ya has comentado, me gustaría regresar un poco con el tema de las universidades específicamente y sobre todo también de esta movilización de jóvenes estudiantes, de la organización que ellos tienen y el papel que ellos pueden jugar en estos procesos dentro de nuestro país. Si te parece, vayamos a un corte y regresamos. Regresamos a la conversación con Abel Barrera Hernández. Abel, nos quedamos en el tema precisamente de la organización de los jóvenes. El papel de las universidades, por un lado, que ya lo estabas tomando, esta parte ética, esta necesidad de tener dentro de los programas, pero también de esta formación más fuerte, más integral del estudiante, la mirada ética para la sociedad, para poder ser defensores permanentes de los derechos humanos y sumarnos a las luchas en este país y en el mundo. Yo te pregunto, la importancia que tienen los jóvenes en esta lucha en la defensa de los derechos humanos. Creo que estamos en un momento muy esperanzador. Lo que hicieron los jóvenes en la Universidad Iberoamericana cuando fue en ese tiempo candidato Enrique Peña Nieto allá en México a este recinto y donde surge este movimiento de jóvenes, creo que marcó el punto de quiebre en el sentido de que el rostro de los jóvenes era imprescindible. Ellos de algún modo removieron esta estructura de un poder piramidal, autoritario y sobre todo desfiguraron ese rostro de los candidatos perfumados y bien peinados y hicieron con sus voces y sus denuncias realmente lograron desenmascarar, ¿no?, esos mensajes ficticios, esa falta de compromiso. Creo que en ese sentido los jóvenes son ahora esta voz que refresca a un México adolorido, a un México ensangrentado, y que ahora están saliendo a las calles, están manifestando, están increpando al poder, están con su autenticidad, su rabia, su dignidad y sobre todo su fortaleza, dándole una nueva forma de cómo se tiene que luchar. Creo que hay ejemplos muy grandes, lo que se está haciendo ahorita con los movimientos de los estudiantes de las universidades, del Politécnico y sobre todo la lucha de los normalistas de Ayotzinapa, que ellos históricamente han luchado por defender su escuela, por defender un modelo educativo que esté arraigado en las comunidades indígenas y campesinas.
Ellos en su internado han sido fieles a esta tradición, a esa búsqueda de que el conocimiento tiene que estar al servicio de la gente más desprotegida. Y creo que su lucha es una lucha de todos. Todos en México tenemos que ser defensores y defensoras de los derechos de los demás y de nuestros derechos. Y creo que ese es el ejemplo de los jóvenes, están luchando por los derechos de los demás, de los jóvenes más desprotegidos, porque estamos hablando en Ayotzinapa de jóvenes campesinos, de jóvenes indígenas, de jóvenes con familias pobres, la mayoría de familias o casi la totalidad, cuando platicamos con ellos, ¿y en qué trabajan los papás? En el campo. Allá están en el campo, sin ningún ingreso diario seguro. Bueno, y en ese sentido, estos jóvenes, los que son la esperanza del país, son la esperanza de la familia, son la esperanza de un cambio desde abajo para que haya justicia para todos. Y creo que en ese sentido, lo que están haciendo los jóvenes, esa situación que está viviendo Ayotzinapa, ese drama, esa tragedia, es la síntesis de lo que está pasando en nuestro país. Son los jóvenes los que están siendo violentados, a los que se les está negando la posibilidad de construir un futuro. No les están permitiendo un presente digno. Los están acribillando, los están desapareciendo, los están vilipendiando, los están ignorando. Y esos son los jóvenes que en verdad tenemos que seguir su ejemplo. Inspiran realmente lo que tiene que ser nuestro país. Un país que lucha, un país que forja la esperanza desde el corazón sufriente de los pueblos y con jóvenes realmente que son fieles a los principios de la verdad, de la dignidad, de la justicia, de la educación para todos, del respeto a sus formas de vida, a la forma de vivir en el campo, a los derechos de los pueblos indígenas, el respeto a sus territorios. Creo que precisamente nuestro país pasa por esta encrucijada. Si no respetamos la vida de los jóvenes, si no escuchamos la voz profética de los jóvenes, si no nos identificamos con su indignación, con su lucha, con su búsqueda de verdad y de justicia, este país seguirá sumergiéndose en la ignominia, en este ambiente de impunidad y seguirá siendo víctima de verdugos, de los que desaparecen y matan a la sangre fresca que le da sobre todo fuerza, vida y consistencia a lo que es este país grande, este país que viene de lejos, este país que tiene raíces indígenas, este país que tiene sobre todo una raíz mesoamericana, una civilización basada en la cultura del maíz y sobre todo en el sentido de la vida comunitaria. Fundamental, Abel, esta idea de una lucha esperanzadora, una lucha pero construida no solo por coyunturas, sino con proyectos realmente. La voz de los jóvenes se ha levantado en México, como tú lo dices, el 132, los jóvenes de Ayotzinapa, estas luchas honestas, claras, libres, sin ataduras políticas, partidistas, ni mucho menos. En este sentido, ellos han ido encontrando, como lo has dicho, además de tener esta hondura de proyecto de nación, que parece no ser muy grato para quienes gobiernan este país, han ido encontrando también formas distintas de manifestarlas, de darse a entender. Lo hemos visto en algunos casos, los de la ciudad específicamente, esta cuestión de las redes sociales, estas maneras de comunicar lo que están haciendo. Los jóvenes de Ayotzinapa en su momento, también teniendo esta conexión con el mundo, esta conexión de estas luchas con una manifestación fuerte por parte de gobiernos y de sociedades en otras partes del mundo. Yo te pregunto, ¿qué papel juegan en este país, digamos, los medios, estos medios de comunicación que a veces se vuelven cómplices de la violación de los derechos? ¿Cuál crees que es el papel y qué es lo que tendríamos que exigir como sociedad a estos grupos? Creo que el gran desafío de los medios es cómo darle voz a los que
están en la trinchera de las luchas más importantes del país. Cómo dejar que hable la víctima, que hablen los familiares, cómo estar cerca de estos lugares donde se está escribiendo el futuro de nuestro país. Hay que darle rostro a los que no tienen rostro, hay que darle voz a los que no tienen voz, y no mediatizarlos, no utilizarlos, no sobre todo hacer del dolor un espectáculo, sino respetar ese sufrimiento, estar realmente en lo que está sintiendo los padres, en este caso de familia de Ayotzinapa, que ellos precisamente están hartos de tantas noticias que están dando por muertos a sus hijos, obviamente porque se están dejando llevar solamente por la versión oficial y no están dando la versión de quienes están sufriendo. Y yo creo que en ese sentido tienen que ser objetivos. Y obviamente para ser objetivos hay que estar pulsando la situación concreta donde se está gestando el movimiento, la historia, la resistencia, donde se está naciendo la esperanza, pero también el dolor, ¿no? Ahí hay que estar, ¿no? Porque si solamente nos conformamos con lo que pueda declarar un funcionario, o nos circunscribimos a los boletines oficiales o a las ruedas de prensa que van a dar una versión de una realidad que pues no corresponde a lo que se está viviendo, ahí faltamos a la ética del comunicador, que creo que tiene que ser sobre todo un facilitador de la verdad, un facilitador para mostrar ese México profundo que está oculto y que está siendo pisoteado. Finalmente, Abel, hemos tenido una charla, el tema es muy amplio, hay muchos aristas, muchas cuestiones para ahondar. Me gustaría conocer, en un foro que ha organizado la Universidad Iberoamericana de Derechos Humanos, ha habido un señalamiento permanente frente a este dolor, frente a este desamparo, la esperanza, el amor en la construcción cotidiana de la acción. Tú, como defensor de derechos humanos, ¿cuál es el papel, ese papel de la esperanza y del amor? Lo has comentado ya un poco, pero me gustaría que nos comentaras, que cerraras con una idea al respecto. Bueno, yo creo que los defensores y defensoras hemos aprendido a caminar con la gente que tiene mucha, a pesar del sufrimiento, tiene mucha esperanza, tiene mucha fuerza, mucha energía. Creo que, por ejemplo, en la montaña, la gente que pues está luchando en el surco para vivir, para tener maíz, no se queja, ¿no? Lucha. A la madrugada, a las 4 de la mañana, se levanta temprano y está con sus instrumentos de labranza para ir al campo, con sus hijos, con la esposa cargando a su hijo, ¿no? Luchando, esperando el amanecer para seguir pensando en que ese día tiene que sacar de la tierra el maíz, ¿no? Ese es el ejemplo que para nosotros nos genera esperanza, nos da como esa luz en medio de esta oscuridad, que hay gente que está allá en la montaña y en la sierra y en todos lados luchando, y ese es como lo que alimenta nuestra lucha, nuestra pasión por seguir siendo defensores y defensoras de derechos humanos. Abel, muchísimas gracias. Con este mensaje, con esta idea de esperanza precisamente para un país que tanto la necesita y de esta lucha comprometida, esta lucha que comprende también la realidad y que tiene estas dos vertientes, nos despedimos y te agradezco mucho el que podamos conversar y que podamos darle a la gente tu opinión respecto a la lucha de derechos humanos. Agradecemos mucho a ustedes por vernos y nos vemos en el próximo programa.